Ica es una zona, digamos, que cuenta con el regalo de la naturaleza de su clima, pero al mismo tiempo donde la escasez del agua ha sido un tema permanente, recurrente. La famosa chirana del Inca, que es un motivo de orgullo para ustedes, es expresión justamente de ese problema de escasez del agua de siglos atrás, ¿no? Una obra prehispánica, incluso preincaica, que sirvió durante mucho tiempo para el desarrollo de la agricultura. Pero lo que estamos viendo en estas décadas es otro tipo de agricultura y Eduardo ha mostrado con cifras claramente el impacto de esta otra forma de agricultura, que no es una agricultura, como preguntabas bien, orientada hacia la alimentación de nuestra población, sino más bien una agricultura de agroexportación. Y también con mucho orgullo ahora las autoridades sobre todo nos hablan de esta importancia de la agroexportación en Ica, es el primer departamento agroexportador del país, pero la pregunta tiene que ser siempre, cuando hablamos de desarrollo, es beneficios para quién, para quiénes ha crecido. Entonces, las cifras que nos muestran los representantes de la agroexportación son muy importantes en términos de volúmenes exportados, de cantidad de dólares que se obtiene, de la cantidad de trabajo que se tiene. Y sobre esto una pequeña nota, ya lo dijo Eduardo, pero en el conflicto que empezó el 30 de noviembre del año pasado, lo que vimos es que en todo caso esos beneficios no goteaban y mucho menos chorreaban a los trabajadores agrícolas de estas empresas. Entonces, esto llevado al tema del agua nos plantea el grave problema de que a esta escasez crónica, digamos, del agua en Ica se le ha sumado los problemas de sobreexplotación del acuífero. Eduardo nos mostró gráficamente cómo hay una diferencia entre los pozos que la ANA tiene registrados y los pozos que se vienen usando. Y esto ya hace muchos años lo dijo con una expresión un tanto pícara un ex director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Agricultura, refiriéndose a todo el país, pero yo diría que es fundamentalmente aplicable a Ica. Hay muchos muertos regando y hay también muchos vivos regando, ¿no? Entonces, ¿cómo se está usando este recurso que es un recurso de la nación, de todos los peruanos, en beneficio de todos los peruanos? Lamentablemente, lo que nos muestran las cifras, los cuadros que ha presentado Eduardo son claramente expresión de un sobreuso de un recurso que se agota, porque los problemas que presenta la sobreexplotación de los recursos hídricos no solamente es, como dijo Eduardo, que la napa freática, es decir, el nivel en el que están las aguas subterráneas baja, y eso hace que sea más complicado y más caro extraer las aguas del subsuelo, sino que estas aguas se perjudican también, porque hay fenómenos físico-químicos que tienen que ver con el nivel de las aguas. Si baja demasiado el nivel, se produce lo que se llama la intrusión, y el agua se vuelve salada, porque hay vasos comunicantes con el mar, y entonces perdemos agua ahí. Pero creo que quieren hacer una pregunta a ustedes. Tenemos algunas preguntas del público, estamos leyendo muy atentos, así que los invitamos también a seguir escribiendo sus preguntas aquí. Tenemos una que es de Kevin y Bárcena que nos dice, poniéndonos en el peor escenario, ¿cuál sería la alternativa de Ica para el abastecimiento de agua? ¿Qué respuesta podrías darle, Laureano, a esta pregunta? A ver, poniéndonos en el peor escenario, creo que la única alternativa que nos quedarían serían dos, que no dejan de ser problemáticas. La primera, una mayor cantidad de agua de trasvase, y estas aguas vienen de la parte alta de la cuenca de lo que ahora se llama Consejo de Recursos Hídricos de Ica, Santiago, Pampas. Y digo problemático porque evidentemente esa es agua que va a otra cuenca. Entonces estaríamos tomando aguas a otra cuenca, con lo cual las autoridades y la población de esa otra cuenca pueden decir, un momentito, ya les hemos dado desde hace 6 décadas agua de Choclococha, no más porque nosotros también la necesitamos. Entonces, esa es, digamos, la alternativa más fácil, ¿no?
que no deja de tener sus complicaciones también en términos técnicos. La otra alternativa sería la de usar agua de mar, desalada o desalinizada, como también se le dice. Y ahí el problema principal son problemas de costos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Lo pueden hacer algunas empresas mineras, aquí en el Perú, en Chile lo usan, pero eso tiene costos muy grandes. Y cuando dice las consecuencias, en el peor escenario para Ica, hay que pensar que en efecto la agricultura es la actividad que más consume agua, pero también la población consume mucha agua. Y la población en Ica, desde sobre todo los problemas de violencia que vivimos en el país, ha crecido enormemente. Entonces ahí hay problemas. Ahora, todas estas soluciones tienen efectivamente un impacto en general, no solamente sobre la vida de los seres humanos, sino en general sobre el ambiente, y eso es una cosa que normalmente no miramos. Ahora, en concreto, el peor escenario implicaría que la agroexportación se va de Ica porque no puede mantenerse sin aguas del subsuelo o con aguas de mala calidad. Uh-huh. Bueno, es un punto muy importante el que mencionas, ¿no? Bueno, el Estado peruano ha priorizado obras de trasvase para asegurar el agua en algunas situaciones, pero ¿cuánto gasto ha ocasionado estas obras, ¿no? ¿Qué ha significado en hechos reales un subsidio a las empresas de la agroindustria, como es el caso de Ica y el norte del país? Sí, eso es parte de una verdad que no se suele contar. Nosotros hicimos en CEPES, donde trabajo hace varios años, un estudio. En realidad no pudimos lograr todo lo que queríamos investigar por falta de información. Y la pregunta era esa que tú tienes: ¿cuánto le cuesta al Estado peruano estas grandes obras? Y ahí confirmamos algunas cosas. Ya el propio Ministerio de Agricultura, desde que era Intendencia de Recursos Hídricos, cuando empezaba a pensar en la política nacional de aguas, dio datos interesantísimos, ¿no? Respecto de cuánto había invertido el Estado peruano en grandes obras de irrigación que no estaban terminadas, ¿no? Que estaban alrededor de la tercera parte, que nos ha costado a todos los peruanos y que ha servido muy poco, y que incluso ha tenido efectos negativos, como no es el caso de Ica, pero es el caso sobre todo de la costa norte, de la salinización de las tierras. Como decía un experto de Uroyani tiempo atrás, invertimos más dinero en traer agua, trasvasarla de la cordillera de los Andes, que lo que invertimos en cuidar las tierras que perdemos. Entonces ahí hay un costo. Ahora, hay costos adicionales que salieron en ese estudio. En cuánto se vendió la tierra a estos inversionistas, y hubo aquí un enorme subsidio, ¿no? Variable. Esto se ha ido reduciendo en términos del costo de la tierra, pero hay otro subsidio adicional, y es el que en buena medida provocó este conflicto de noviembre-diciembre, los subsidios en términos de impuestos. Esto se ha cambiado con la nueva ley que se aprobó en diciembre, pero básicamente lo que se ha hecho es acortar el periodo, y todavía durante varios años los agroexportadores tienen importantísimos subsidios en materia de impuestos y otros beneficios. Tenemos una pregunta del público también que nos dice esta propuesta, ¿no? de Antonio acerca de brindar un poco de crédito. ¿Qué tan viable es, no? Por ejemplo, también, ¿qué otras estrategias podría implementar el Ministerio de Agricultura para fortalecer a la pequeña agricultura en el país? ¿Qué otras iniciativas crees tú, Laureano, que deberían impulsarse? Muy buena pregunta. Efectivamente, hay posibilidades de hacer más por la agricultura, y por la agricultura iqueña en concreto. Esta idea de Antonio Nagarro de hacer reservorios, creo que es algo que está dicho, escrito, afirmado por las autoridades. Ahora le llamamos siembra y cosecha de agua, pero eso funciona sobre todo en las partes altas de la cuenca. Entonces, allí vemos que la respuesta no puede ser exclusivamente de los agricultores de la parte baja, o Cucaje, que sabemos está, digamos, a la cola finalmente del río. Eso ayuda, el calor del sol que tienen ustedes, estas pequeñas represas, estas pequeñas pozas que pueden hacer cada uno de los agricultores
pues en algunos días puede rápidamente evaporarse. Entonces hay que pensar en soluciones integrales que involucren a toda la cuenca. Y eso es importantísimo porque allí vamos a trabajar de manera más bien estratégica, es decir, a largo plazo y no pensando en las soluciones. Pero como bien preguntabas tú, esto es parte de una estrategia mayor. Y la estrategia mayor tiene que ver con mirar que la mayor parte de la agricultura de ICA y del país es agricultura familiar, pequeños agricultores que están necesitando, como dice Antonio, agua, pero también están necesitando crédito, están necesitando asistencia técnica, están necesitando apoyo para la comercialización, y estas cuentas, entre otras más, que exceden de las funciones y capacidades del Ministerio de Agricultura, donde tienen que estar involucrados otros sectores, transporte para mejorar la vialidad, educación, salud, porque los productores agrarios también son personas, también se enferman, están amenazados por el COVID, entre otras cosas, pero también comunicaciones, vialidad, saber los precios de los productos, cómo están los mercados, y todo eso involucra la participación de muchos ministerios y también gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Es paradójico, la mayor parte de las municipalidades en el Perú son municipalidades rurales. La mayor parte de sus pobladores son agricultores. ¿Y qué hacen gobiernos regionales y locales por la agricultura? Mucho menos de lo que podrían y tendrían que hacer. Entonces, creo que se trata de una respuesta de conjunto, articulada. Bueno, y de paso ha respondido la pregunta de Marcos, ¿no? Que justamente hacía referencia a eso. Y bueno, qué importante mencionar que todo esto es parte de una estrategia mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ICA, también hay concentración de tierras de parte de la agroexportación, pero también hay otros casos, ¿no? Como en la Amazonía, en donde también la agroindustria, como la palma aceitera, hace lo mismo, ¿no? En ese caso, ¿qué reformas se deberían implementar para no seguir con esta política perversa de priorizar la agroindustria a costa de pérdidas de tierras para la pequeña agricultura? Yo diría que lo primero, y formalmente es lo más sencillo, es aplicar los varios instrumentos de política pública que tenemos en el país. Normalmente la gente identifica políticas públicas con normas, con leyes. Bueno, pues ya tenemos varias. Tenemos una estrategia nacional de seguridad alimentaria, de lo que se habló hace un rato. Tenemos una estrategia nacional de agricultura familiar. Tenemos una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Tiene un reglamento, tiene un plan nacional de agricultura familiar. Bueno, pues hay que ponerlos en práctica. Varios de ellos han acabado este año o acaban este año. Entonces hay que pensar en actualizarlo o prorrogarlo, que sería lo más fácil. Pero hay otras varias cosas que hasta tienen leyes. Por ejemplo, hay una ley que promueve mercados campesinos y hay una ley que promueve el riego tecnificado, responsabilidad de gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, no más leyes, por favor. Lo que necesitamos es aplicarlas. Y muchas veces los agricultores demandan apoyo y no saben que hay estas cosas. Y yo creo que una de las primeras cuestiones que podrían hacer es informándose de que estas normas e instrumentos existen, exigir a sus autoridades locales, regionales y nacionales que eso se cumpla, que haya efectivamente presupuesto para estas mejoras en obras de irrigación. Tomo unos segundos para decirlo. ¿Qué hacer por la inmensa mayoría de agricultores que tienen problemas de agua, como Antonio y sus vecinos? Un ejemplo, en Chile, hace décadas, el gobierno chileno, incluso desde la época de Pinochet, lo que hacía era favorecer el riego tecnificado. ¿Y cómo? Los agricultores invertían y el gobierno, cuando ya estaba instalado, les devolvía una parte. ¿Por qué no pensar en mecanismos similares, parecidos, algo así, trabajar con municipalidades? Es cuestión de un poco de voluntad para concretar alguna de estas cosas.